Salmo 95, los versículos 7 al 11. Tenemos ahí el escritor de Hebreos demuestra a través de toda la epístola un conocimiento bastante amplio del Antiguo Testamento. Y este es uno de esos salmos que aparece en Hebreos. Y dice el versículo número 7 hasta el 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Pasad por favor a Hebreos capítulo número 3, podéis buscarlos. Hebreos capítulo número 3. Solamente leeré un versículo y luego ya en el estudio estaremos viendo más versículos. Versículo número 15. Hebreos capítulo número 3, versículo número 15. Somos cristianos de Biblia y siempre debemos llevar nuestra Biblia con nosotros, de alguna manera. Yo sé que hoy en día la tecnología avanza, pero con la Biblia en la mano. Algunos miembros le dicen al pastor, pónmela en la pantalla. Pero bueno, ahora la pantalla está arriba para que no tengáis que levantar mucho la cabeza. No, pero vamos siempre con la Biblia a cualquier lugar porque es la palabra de Dios para nosotros lo más importante. Y dice en el versículo número 5, Hebreos 3:15, he dicho, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese va a ser el título. Si oyereis hoy su voz, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no sea que provoques a Dios. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, te llamamos Padre y eres nuestro. Como Padre tienes una autoridad, tienes una razón de poder decirnos lo que es tu voluntad y no se espera nada menos ni nada más que el Hijo escuche atentamente y obedezca. Señor, queremos agradarte. Con doble motivo, entonces, si te amamos, debemos de obedecerte. Al escuchar tu palabra y ver la carne, el mundo que nos rodea y las tentaciones del diablo, vemos que tenemos una lucha en nuestra vida. ¿A qué cedemos? ¿Quién domina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida? ¿Qué son las cosas que nos atraen más? Señor, enséñanos con tu palabra a conocerte a ti, a saber más de ti y a estar más cerca de ti, porque sabemos que al lado de ti nada tenemos que temer. Gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la Primera Guerra Mundial, un piloto de avión encontró que en su avión habían entrado varias ratas y estaban mordisqueando los tubos que iban hacia el motor. Así que, mirando la situación, comprendió que su vuelo se iba a terminar pronto si esos tubos eran cortados, o por lo menos si tenían fugas. Estaba en una situación que ya llevaba muchos kilómetros lejos del puerto y del aeropuerto, así que no sabía qué haría realmente. Así que pensó, meditó un poco y digo, ya sé lo que haré. Cogió su avión, lo puso pico arriba y empezó a volar, a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba.
no cayeron las ratas porque la inclinación les hacía que se caían. Al contrario, se aferraban más y mordían. Pero hubo algo que le libró de la muerte segura. Con el ascender hacia arriba, la presión fue bajando y las ratas murieron realmente. Y no os explico los detalles. Y él comprendió: cuanto más alto subí, más seguro estaría mi vida. Esto tiene una aplicación para la vida del cristiano. Yo no sé cuáles son los problemas, las tentaciones, las dificultades que tú estás enfrentando. ¿Qué es el pecado que te está asediando constantemente en tu vida? Los pecados son como ratas. Van a morder y van a roer todo lo que puedan de tu vida. Pero te aseguro una cosa: cuanto más cerca del Dios Todopoderoso estés, cuanto más cerca estés del Señor, cuanto más alto vueles en tu vida, más seguro estás de ser librado. El escritor de Hebreos escribe aquí para estos oyentes. Hebreos son los receptores, a propósito. Posiblemente también sería hebreo el escritor, pero no nos dice el autor. Sí que sabemos quién es el autor. Dios, el Espíritu Santo, por supuesto. Pero no sabemos el autor humano directamente, aunque algunos han supuesto. Pero al escribir, escribe una breve palabra de exhortación. Así se define. Voy a escribiros una breve palabra de exhortación. Y algunos de vosotros que a veces miráis el reloj y a veces pensáis, lo que tenemos aquí en la carta de los Hebreos es un sermón normal del primer siglo. Es una predicación. Es un sermón y es uno de los primeros ejemplares que tenemos de sermón del primer siglo. El autor escribe a personas de trasfondo judío que habían profesado su fe en Cristo, pero que estaban sufriendo persecución, lo más seguro. Posiblemente la carta esta fue mandada a uno de dos lugares donde había un buen núcleo de judíos, y en este caso judíos convertidos, que sería posiblemente Alejandría, en el norte de Egipto, o Roma, posiblemente. Así que ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo malos tratos y se encontraban realmente siendo despreciados de todos. El mundo les despreciaba, su pueblo les despreciaba. Y se encontraban en una situación que, ¿qué hacemos? De tal manera que se sentían que, y esto era porque habían abandonado el judaísmo. Y parecía que algunos se sentían incluso tentados o atraídos a volver otra vez al judaísmo. Y se encontraban en esa situación. Así que por eso vimos en el capítulo 2 que se nos llama la atención a todos, judíos y no judíos, a gentiles, a todos los cristianos, a no deslizarnos, a no descuidarnos, porque es muy fácil descuidarse. Y con razón se hace la exhortación en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos lo que tenemos en Cristo? Así que vemos ahí que estaban teniendo que luchar mucho, porque eso significaría un retroceso en su vida e incluso un desprecio a la obra que Cristo había hecho por ellos. Cuando tú te dejas espiritualmente y te dejas en la vida cristiana, te abandonas, lo que haces realmente es descuidar tu crecimiento, pero estás despreciando la obra de Dios de alguna manera. Así que muchos de estos cristianos estaban desanimados, algunos se habían vuelto otra vez al mundo y no mostraban en sus vidas, no testificaban en sus vidas de Jesús. Si es que
Yo recuerdo a algunos cristianos jóvenes y hablar con ellos, cuando yo era también cristiano joven. Es que antes de ser cristiano no tenía tantos problemas como tengo ahora. Nadie me llamaba la atención. Claro, yo no hablaba nunca de Cristo, por supuesto. ¿Y eso qué significa? Que ahora no hablo de Cristo a nadie, que yo me callo, que nadie sabe que soy cristiano. Gracias a Dios que Jesucristo nunca se avergonzó de nosotros. Gracias a Dios que Jesucristo siempre estuvo dispuesto a dar testimonio público para salvar nuestras almas. Pero déjame decirte una cosa, espero que nunca te avergüences de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Hebreos 2:11 dice, porque Él que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nunca se va a avergonzar delante de ti, delante del Padre de ti. Espero que nosotros tampoco lo hagamos en ningún momento si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero a veces sí que le damos motivos para avergonzarse. Y Cristo quiere que entendamos y comprendamos lo que tenemos en Cristo. Y esa es la razón de que el escritor de Hebreos dice, espera, ¿te estás avergonzando? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Te estás sintiendo mal? Espera. Creo que no has comprendido realmente qué es lo que tienes, qué es lo que has recibido. ¿Quién es el que mora en ti? ¿Quién es el que te ha dado la nueva criatura que tú eres ahora? Espera. Te voy a poner una serie de comparaciones y los 10 primeros capítulos son todo Cristo es mayor que, Cristo es mayor que, y así constantemente. ¿No son los ángeles seres poderosos, seres que trajeron la ley y esos mediadores que le dieron a Moisés la ley? Pues Cristo está por encima de los ángeles. ¿No sabes que un ángel es capaz en una sola noche de matar 185.000 soldados? Y son capaces de venir más de 12 legiones si Jesucristo lo hubiera querido a defenderle, porque hay más de 12 legiones. Y cada legión son aproximadamente unos 7.000 soldados. Entre 6 y 7.000, depende cómo lo miras en la historia. Hay algunos comentarios. Pues son un buen grupo. Así que nos dice la palabra de Dios que Jesús es mayor que Moisés. Y esta tarde estaremos viendo Jesús mayor que Moisés, superior a Moisés. Y todo estos 10 capítulos habla de la superioridad. Cristo es superior. La superioridad de Jesucristo. En todo es superior. Es digno de nuestra confianza plenamente. Y eso es lo que está tratando de decirle. Oye, ¿te das cuenta? Jesucristo es digno de toda tu confianza. ¿Cómo que en algún momento no confías en Él? ¿Sabéis lo que ocurre al cristiano que no confía en Cristo? Porque confía más en sí mismo que en el Señor. El problema es realmente un problema en el corazón. Y Cristo es digno de nuestra confianza porque Él es Dios, como nos dice en 1:8, Hebreos 1:8. Él es Dios. Él se hizo carne por nosotros. Era necesario que se hiciera carne. Nos dice la palabra de Dios en 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, su muerte, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte.
esto es al diablo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo de carne y hueso para representarte a ti y a mí, delante del trono de la gracia, y para que el Cordero de Dios pagara por todos los demás corderos la deuda de sus pecados. Así que así somos hechos hijos de Dios. Así que este es el propósito por el que estamos estudiando. El propósito es mostrarte que no hay nadie como Jesucristo. Y por lo tanto, animarnos a permanecer fieles a Jesucristo a pesar de cualquier situación difícil que podamos enfrentar, sea cualquiera tu situación. Si estás siendo tentado, si has caído en el pecado, si estás desanimado en la vida cristiana, Jesucristo te dice: levanta tus ojos, mírame a mí y ven a mí, porque yo tengo para ti grandes bendiciones si confías únicamente en mí. Así que en este Salmo 95 hemos visto que el escritor de Hebreos usa de ahí la exhortación y dice en el capítulo 3, versículo 7, que es donde comienza, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu le dijo a David, y David escribió en el Salmo 95, el mismo que escribió que dictaba en el Antiguo Testamento es el que dicta en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, porque me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Hermanos, el corazón, sobre toda cosa malvada, el corazón es malo. Y tú dices, pero si oigo que los psicólogos y el mundo dicen, en el fondo del corazón el hombre es bueno. Ya, espérate. Deja a cada uno a tomar sus propias decisiones y que nadie les diga, y en el fondo, en realidad, la esencia del corazón es maldad, porque en oscuridad nacemos y en tinieblas crecemos, y si no fuera por Cristo y por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no tendríamos luz en nuestra alma. El corazón, en la Biblia, cada vez que aparece esa palabra corazón, está hablando del alma, de lo que somos. No estoy hablando de tu carne, la ropa de quién eres tú. Lo que yo estoy viendo no eres tú en realidad, aunque cada uno tiene su ropa particular, ¿vale? Es el alma donde ese interior del hombre, donde están los pensamientos, donde están la voluntad, donde están las emociones. Y habla de ese lugar, el corazón. Y nos habla de la dureza del corazón, ese rechazo persistente a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, como acabamos de leer ahí en el versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Estás oyendo la voz del Señor? ¿No te acuerdas del Señor Jesucristo caminando por los caminos de Israel, como decía, el que tenga oídos, oiga? ¿Tú tienes oídos? Pero hay gente que tiene oídos y no oye, no quiere escuchar, quizás sería la palabra. Prestar atención, atender y entonces digerir y obrar en consecuencia de lo que ha oído. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese endurecimiento
que se produce en el corazón, en el alma de la persona, cuando oye algo que es bueno para ella y lo resiste, lo rechaza. Al contrario, se enfurece y se aira porque le han llamado la atención o le han dicho algo que nadie tiene derecho a decirme lo que yo hago si está bien o está mal. Ya. No lo decimos con esas palabras, pero es lo que siente algunas veces nuestro corazón. Quisiera mostraros con 3 preguntas en cuanto a los peligros y el remedio de un corazón duro. La primera pregunta es, ¿qué lleva a una persona a endurecer su corazón? ¿Qué es lo que lleva a una persona a endurecer su corazón? Luego veremos cuáles son las consecuencias de endurecer el corazón y finalmente veremos cómo se puede solucionar la dureza de corazón. En forma general, ¿qué es lo que lleva a una persona a endurecer el corazón? Pues de forma general es el pecado. El pecado endurece. No hay pecado que no endurezca nuestro corazón. Pero principalmente, ¿qué es lo que endurece el corazón? Y sabes, la Escritura nos dice, lo que endurece finalmente el corazón es la incredulidad. La incredulidad. Nos dice en el versículo número 18, 3:18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad. Ese endurecimiento de corazón crea una incredulidad que realmente endurece el corazón. Nos dice en el versículo número 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos hace endurecernos. El engaño del pecado y finalmente el endurecimiento provoca o produce incredulidad. Así es. Entonces, cualquier pecado que no confrontemos con las Escrituras y que no respondamos como Dios manda, produce en nosotros dureza, nos endurece. Ahora, nos dice aquí cuál es la característica del pecado. Le da un calificativo y que demuestra realmente cómo es ese pecado. Nos dice que el pecado es engañoso. Engañoso. Y tú dices, pero soy yo. El pecado te engaña a ti mismo constantemente, como hemos leído en el versículo 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabéis quién es padre de engaño, padre de mentira? El diablo. Y desde el principio, su arma más utilizada es el engaño. El engaño. Te hace caer en el pecado engañándote. Te hace ceder a la tentación engañándote. Y es constantemente que el hombre cae en pecado. El pecado es mentiroso y te lleva a cometer otros pecados. ¿Os acordáis del rey David? El rey David salió un día a su balcón, a su terraza, y pensó, voy a mirar una mujer. Total, miro un poco, el pecado te engaña. Porque cuando tú pecas, el pecado te engaña y te hace caer en él, y además, para tapar el pecado, tienes que seguir engañando y cometiendo más pecado.
Él solo pensaba mirar a una mujer, pero eso le llevó a otro pecado, le llevó a cometer adulterio, le llevó a cometer engaños con otros soldados, le llegó a cometer violencia, le llevó el engaño del pecado, le llevó a destruir su familia, básicamente. Hijos se mataron entre sí provocados por el engaño del pecado. Qué triste. El pecado nos hace creer que no nos afecta a nuestra vida cristiana. Total, lo que yo haga solamente me afecta a mí. Es un engaño. Sí, te va a afectar a ti, por supuesto, pero que te afecte a ti significa que todos los que están alrededor de ti son afectados también y son engañados también por el pecado. El pecado afecta a toda nuestra vida cristiana. Y mientras no arreglemos el problema con Dios, nuestro corazón se va a ir endureciendo a causa de ese pecado. Como el corazón de piedra de Faraón. ¿Os acordáis de Faraón? Una vez y dos veces y su corazón se fue endureciendo. Tanto es que al final dice, venga, os dejo iros. Y tú dices, vale, ya se acabó la historia, por fin. Ya han muerto los primogénitos, han tenido que sufrir los primogénitos. Ya está. ¿Y qué hace Faraón? El corazón de piedra se endurece más. Coge su ejército y todavía nos vamos al desierto a perseguirlos otra vez. Así es el pecado. Pecado te va a llevar más lejos de lo que tú pensabas ir, se va a retener más tiempo de lo que tú pensabas retenerte con el pecado y te va a cobrar más caro de lo que nunca pensabas pagar por el pecado. Así es. Así les pasó a Caín. ¿Qué piensan? Caín pecó hasta tal punto que toda su vida llevó las repercusiones del pecado. Y constantemente. ¿Os acordáis de Dina? A lo mejor ni os suena el nombre Dina. Jacob tuvo 12 hijos, pero nos dice el nombre de una hija. Una hija, Dina. Y Dina dijo, quiero ver cómo vive el mundo y qué hace el mundo, básicamente trayéndolo a nuestro contexto, pero eso fue. Así que salió, conoció a un chico muy guapo, muy bonito, muy simpático, muy amable, muy caballero, que le ofreció el oro y el moro, en el sentido romántico, total, que durmió con él. Y deshonró a Dina. Y las consecuencias fueron terribles, terribles. Pero si solamente es probar un poco, solamente es mirar un poco, solamente es tocar un poco, solamente... Y las consecuencias son terribles. Así es. El pecado endurece y cobra más caro de lo que tú pensabas, y el pecado nos engaña. ¿Y qué pasó con Faraón? Se endureció tanto, y cuando el corazón se endurece, solo queda esperar el juicio de Dios. Dice en Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tú has conocido a Cristo y tú eres un persistente pecador que practicas el pecado en tu vida y no te arrepientes y no te apartas. Dios dice, Cristo ya murió por tus pecados. No vas a volver otra vez a sacrificar a Cristo. Es verdad que hay arrepentimiento verdadero, del cual está incluido en la muerte de Cristo en la cruz, pero no hay segunda muerte de Cristo. Cristo no vuelve a pagar 2 veces. Somos salvos una vez para siempre, pero si tú eres salvo una vez para siempre, no puedes practicar el pecado. No te sientes a gusto, no sientes paz. Estás verdaderamente viviendo una vida que dices, esto hace daño a mi Señor, me hace daño a mí, Señor, te lo confieso y me aparto. Hay una diferencia entre el Hijo de Dios que se arrepiente y el que nunca ha sido Hijo de Dios
y persiste en el pecado, pero como ha practicado la religión cristiana parece un cristianito, pero no ha sido nunca cristiano. Mirad lo que sigue diciendo el versículo 27. ¿Qué es lo que queda? Dice, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta carta está escrita para todos los que están dentro del edificio, pero todos los que están dentro del edificio no necesariamente son hijos de Dios. Han conocido el Evangelio, han saboreado la gracia de Dios, pero solo aquellos que entregaron su vida al Señor y fueron lavados con la sangre del Señor Jesucristo son hijos de Dios, y eso es el Espíritu de Dios no les va a dejar estar en paz cuando pecan. Pero hay otros que dicen, yo peco y lo justifico y no me importa, así es el mundo, yo puedo vivir con un pie en la iglesia y con otro pie en la iglesia, en el mundo, y Dios dice, no eres mío, entonces. Y lo que te viene es una tremenda juicio de Dios, tremendo juicio de Dios. Entrega tu vida al Señor, porque si no, terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Nos dice la palabra de Dios. La segunda, las consecuencias de la dureza del corazón. ¿Sabes lo que produce la dureza del corazón? Endurecimiento, más endurecimiento. Uno que tiene el corazón duro y peca, reendurece el pecado, el corazón. Produce mayor endurecimiento del corazón. Dice el versículo número 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Nos dice en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabes lo que hace endurecer tu corazón? Endurecerlo más aún. De tal manera que tú puedes estar hoy aquí sentado y escuchas por aquí y te sale por aquí y no te ha afectado para nada. ¿Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? Qué pena. ¿Que el pecado me hace daño? Algunos. ¿Que ibas escuchando tu vida totalmente? De tal manera que te muestras indiferente o, como algunos, reaccionan en contra. Esa religión es de fanáticos, esa religión es una religión que es muy excluyente, solamente están incluidos los que creen en Jesucristo, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y todos los demás somos malos. O somos como tú o no valemos. Y lo he escuchado decir. Endurecimiento de corazón. Eso produce endurecimiento de corazón. ¿De corazón duro? Os digo una cosa. No hay hombre que pueda reblandecer el corazón duro de una persona. Eso solamente lo hace Dios. Y para Dios sí que es posible. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel que la Biblia, la palabra de Dios, es como martillo que golpea el corazón. Y algunos serán quebrantados. El que quiera resistir su corazón, un día será roto para eterna perdición. Así es la palabra de Dios. Porque la Biblia va a tener la razón. Y Dios va a tener la última palabra. Por supuesto. No hay hombre que podrá decirle yo hice lo que me dio la gana y terminé mi vida como yo quise. Delante de Dios no habrá quien levante su voz ni su puño. Al contrario, estará de rodillas y confesará con su boca que Jesús es Señor. Para siempre. Ese endurecimiento no lo permitas en tu vida. Además, el endurecimiento del corazón produce apostasía. Y la apostasía es realmente apartarse. Yo conocí, yo supe, yo saboreé, yo entendí, pero me aparto. Dice en el versículo número 12, 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros, ninguno de vosotros
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Y nos dice ahí, ese corazón malo que se ha endurecido se aparta. Es muy triste ese apartamiento, ese apartar el corazón de la verdad, ese apartar el corazón de Dios, apartarse de... Y eso va ocurriendo así. El primero empieza ese endurecimiento en nuestro corazón por causa del pecado, nos vamos apartando de la verdad, nos vamos apartando de Dios, nos vamos apartando de la iglesia, nos vamos apartando de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y en esta iglesia lo hemos visto, personas que hoy en día tú les miras y no parece que han vivido 20 años de su vida en el cristianismo. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Apartándose. Apostasía. ¿Pero 20 años? ¿Se puede fingir 20 años? Desde luego yo sé que si alguno de esos fue salvo para siempre y será juzgado por el Señor, por supuesto, porque hay un tribunal de Cristo. Será salvo, así como por fuego, si conoció a Cristo. Pero yo no lo sé, porque sus pruebas, sus obras hoy en día no lo dicen, no lo demuestran. Pero es muy probable que, como dice Hebreos, estos que nunca fueron de, y el Señor Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, pero si hicimos milagros, si estuvimos con todo, nunca os conocí. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Así que entonces examínate, porque puede llegar a esa apostasía, ese apartamiento, y ya no vivir la vida cristiana. Y no significa que se pierde la salvación para todos. Dice en el versículo número 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Tú has creído en Cristo? Si pecas, no es necesariamente situación de que no seas salvo. Es posible que simplemente has tropezado, te tienes que arrepentir, venir al Señor, y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es para los hijos de Dios. Pero si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, lo más probable es que te dé igual. Es que vivas tu vida igual. Vives una vida en la iglesia, pero una vida totalmente distinta fuera de la iglesia. Aquí te pones la máscara y cuando sales fuera te quitas la máscara y vives quién eres tú realmente. Cuidado. Y la palabra de Dios nos dice, si eres de Él para siempre. Pero no vas a estar contento con el pecado, vas a luchar siempre contra el pecado. Y la tercera cosa que produce es juicio de Dios temporal. Hay juicios de Dios temporal, o sea, las consecuencias hemos visto que produce mayor endurecimiento, produce apostasía y también juicios de Dios temporales. Israel, ellos recibieron el juicio de Dios, no encontraron la tierra prometida, no entraron y no tuvieron reposo mientras estuvieron en el desierto. Constantemente una queja y otra, y Dios un castigo, y vienen las serpientes porque se están quejando, y tienen sed, y Dios les da agua, pero pasan un poco de tiempo y van a beber a este lago, y el agua está amarga y no me gusta, y Dios dice, toma esta planta para que se endulcen las aguas, y venga, y quejándose de Moisés, y quejándose de Aarón, y el Señor dice, ¿me provocaron? No una, ni dos, ni tres, montones de veces. Y juré en mi ira, no entraréis en mi reposo. Porque no estáis arrepentidos de vuestros pecados. Os he dado una y otra vez oportunidad de arrepentiros y no os habéis querido arrepentir. Así que vemos, cuidado que algún día tu pecado te alcanzará, como dice el número 32, 23, si queréis apuntarlo, vuestro pecado os alcanzará. O sea, las consecuencias del pecado van a caer sobre vuestra propia cabeza.
El mismo en Jueces, capítulo número 1, versículo 7, el rey Adonibezek dice: como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Yo no he querido honrar a Dios, no he querido respetar a Dios, no he querido darle mi tiempo a Dios, no he querido vivir una vida agradecido a Dios. Y Dios dice: pues te voy a pagar conforme a como tú me estás tratando. Y luego, tristemente, está el juicio eterno en cuanto a las consecuencias. Y vemos cosas temporales, pero también eterno. Nos dice que hay exclusión del pueblo de Dios, fue excluido y no pudo disfrutar de las bendiciones de Dios. Dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo número 3, ahí el capítulo 3 y 4 están juntos, nosotros solamente estamos viendo el 3, pero para ver una consecuencia, dice en el 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está diciendo: Cristo ha hecho todo para que tú entres en su reposo. Pero estos que endurecieron su corazón, no se arrepintieron de sus pecados, no solamente cobraron las consecuencias temporales de sus pecados, sino que van a cobrar consecuencias eternas de haberme rechazado a mí, porque son incrédulos en realidad. Nunca fueron verdaderos creyentes. Tenían conocimiento, cohabitaban con los que eran cristianos, pero nunca fueron realmente. Ahora, ¿cuál es el remedio? Queremos el remedio, el tiempo se nos va. ¿Qué es el remedio? La palabra de Dios dice: el remedio a la dureza del corazón es: escucha nuevamente la voz de Dios. ¿No estás viendo que una vez, si oyereis hoy su voz, qué haces? Si quieres solucionar el problema de tu dureza de corazón, escucha. Escucha a Dios hablar. Escucha la palabra de Dios, escucha al Espíritu Santo mostrarte la verdad, escucha el mensaje del Señor. Escucha nuevamente la voz de Dios con un corazón sincero y pídele a Dios que te haga sensible. Pídele a Dios que el temor de Dios entre en tu vida. Dice en el 4:1, temamos. Hebreos 4:1, temamos. ¿Sabéis por qué hay tanta dureza de corazón hoy en día en el mundo? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios en sus vidas. Temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en tu reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Nos dice la palabra de Dios que si mi pueblo, hoy hay solución para el pueblo. Crónicas 7:14, segunda de Crónicas 7:14, dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré, y les sanaré. ¡Qué bendición tan grande tenemos en el Señor! Pero necesitas humillarte, necesitas orar al Señor, necesitas ese deseo de tener al Señor y arrepentimiento. Así es. Así es. Vive en una iglesia que esté comprometida con los beneficios espirituales de orar los unos por los otros. ¿Sabéis? Cuando un corazón está duro, necesitamos otros que nos ayuden, que nos apoyen en el sentido no malo, sino en el sentido de llevarnos al buen camino. Dice en el versículo número 3:13, antes exhortaos los unos a los otros, Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La palabra que más se repite es hoy.
¿Tienes el corazón duro? ¿Estás realmente luchando una situación? El Señor dice, ¿cuándo lo quieres solucionar? Si la respuesta no es hoy, no vas bien encaminado. No vas bien encaminado. ¿Sabéis lo que contestaba Faraón? Mañana. ¿Cuándo quitaremos las ranas que te están molestando? Y el Faraón dice, mañana. ¿Cómo que mañana? Si tienes un problema, el momento de solucionarlo es hoy, y voy a ser un poco exigente, y ya. Hoy y ya. Así es. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si lo dejas para mañana, ¿cuántas veces en un culto has dicho, sí, Señor, tengo que arreglar esto contigo? Cuando llegue a mi casa o mañana lo estaré, y se pasa la semana, y ahí se ha quedado en el olvido, o se ha quedado en algo que no he hecho nada, cuando estaba dispuesto a darle mi vida entera al Señor, cuando lo escuchaba. Pero no dije hoy y ya. Y así es con el pecado. Si no estás dispuesto a destruirlo, a confesarte y apartarte del pecado hoy y ya, y necesitamos los hermanos, orad por mí. Necesito vuestras oraciones, necesito vuestro apoyo. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23, tú hermano que estás firme, tú hermana que estás siendo constante al Señor, estás aquí por una razón, para ayudarme a mí con tus oraciones y con tu apoyo. Dice Hebreos 10, 23. Y eso es lo que queremos, tener una iglesia que se apoya el uno al otro. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esta tarde veremos quién ha sido fiel. Vamos a ver quién es mayor, Moisés o el Señor Jesucristo, y vamos a ver la fidelidad de Dios. Eso veremos esta tarde. Dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la iglesia es necesario para que el corazón no se endurezca. Lo necesitamos en nuestra vida. Hebreos 10, 23, 24 y 25. Apúntalo y apréndelo. Dios va a obrar en tu vida. Qué bendición tan grande tenemos de tener una iglesia que ora el uno por el otro, que nos recordamos y nos apoyamos en el Señor. El apoyar los hermanos unos a los otros ayuda en la vida cristiana. Y luego, vuélvete a predicar el Evangelio de Jesucristo. Digo vuélvete en el sentido de escucharlo, pero también de leerlo y también de estar cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, por supuesto. Vuelve a escuchar el Evangelio de Jesucristo y créelo de todo corazón. Nos dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículos números 2 y 3, y con esto vamos acabando ya. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Bautista, la buena nueva. Ese es el Evangelio. La palabra Evangelio es igual a buena nueva. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe. Escucha el Evangelio y pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo. ¿Sabéis por qué algunos no se convierten? Porque no tienen fe. Escuchan lo mismo que tú y lo mismo que yo. Tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, pero el otro no pusieron su fe. Como no iba acompañado el oír con la fe en los que la oyeron, entonces, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que el Señor nos dice. Aquel que entrega su alma al Señor creyendo en la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, por fe, entra en el reposo de su Señor, del Señor. ¡Qué bueno!
Y esto nos llevará a esforzarnos para darle toda la gloria a Dios. Y para terminar, Hebreos 4:11, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, y esto es muy importante, entrar en aquel reposo. Y tú dices, pero no es la obra de Dios, pero tú te tienes que someter, tú te tienes que entregar, tú tienes que humillarte delante de Él y arrepentirte. Entonces, procúralo como si la salvación solo dependiera de ti. Pero ora al Señor y entrégate al Señor sabiendo que Él lo ha hecho todo por ti. Todo por ti. La salvación no depende nada de nosotros, pero sí que nos humillamos y nos sometemos totalmente a Él. Si no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sabéis que eran más de 1 millón de personas las que iban por el desierto errantes. Y en su gran mayoría, los mayores de 20 años para arriba, el Señor dijo, me habéis provocado, os habéis rebelado contra mí, en vuestra soberbia y en vuestras quejas me habéis rechazado, y la obra poderosa de salvación que yo hice para vosotros, la habéis despreciado y echado de vosotros. No vais a entrar en mi reposo. No vais a disfrutar de la tierra prometida. Espero que tú y yo no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Ahí en la cruz, Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él derramó su sangre, que es la única que nos limpia de todo pecado. Y Él lo ha hecho todo para que tú humildemente vengas a Él, confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y seas salvo ahora y para siempre. Pero si pecas, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ven entonces y confiesa tu pecado y Él te perdonará y te limpiará, porque Él es la propiciación, o sea, la paga justa por todos nuestros pecados. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos al Señor en oración.